tardes, depende en qué parte del planeta se encuentren ustedes, ¿no? Mi nombre es Agustín Hernández, soy catedrático de urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy voy a moderar la mesa que se llama en concreto Desigualdades y exclusiones socioespaciales en la conformación de la ciudad. Esta mesa va a ser grabada para colgar posteriormente en la página web del Congreso, por lo cual se lo indico tanto a los ponentes como a los posibles comentarios de la sala que recibamos más tarde. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador del V Congreso Internacional ISUF Costa Rica 2021 les da la más cordial de las bienvenidas a todas y todos y nos acompañan en el día de hoy. Se recuerda que pueden hacer sus consultas o comentarios por medio del chat de Zoom o bien verbalmente en el periodo de preguntas y debate. Esta mañana nos corresponde la mesa perteneciente a la línea 5, Desigualdades y exclusiones socioespaciales en la conformación de la ciudad. Esta línea aborda las recientes discusiones transdisciplinares en los estudios de la forma urbana. Busca entender el potencial de los trabajos colaborativos y de los entrecruzamientos de prácticas teórico-metodológicas para el entendimiento de la configuración de la forma urbana. En este sentido, promueve una reflexión sobre las relaciones que se tejen entre la historia, el arte, la geografía, la antropología, la psicología, el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería y otras áreas afines. El acelerado desarrollo de las ciudades exige, por una parte, una exploración de nuevas problemáticas desde perspectivas capaces de posibilitar múltiples visiones de un objeto de estudio y, por otra, superar la parcelación del conocimiento que reflejan las disciplinas particulares para comprender las complejas realidades de la ciudad contemporánea. Para ello nos acompañan en el día de hoy, por el orden en que van a intervenir, Manuel Morales Alpizar, de la Universidad de Costa Rica, Ivette Flores Lafont de México y Rodolfo Humberto Aceves Arce de México, Clara Irazábal de la Universidad de Maryland, Carolina Herrera de la Universidad Central de Venezuela y Andrés Díez-Maguiar de la Universidad Politécnica de Madrid, que se incorporará a continuación. En primer lugar va a intervenir Manuel Morales Alpizar de la Universidad de Costa Rica con la ponencia Plan Maestro de Regeneración Urbana para el Mejoramiento Barrial de La Pelegrina y Las Magnolias. Sin más, Manuel, es tu momento. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Alejandro y compañeras y compañeros. Un gusto estar aquí y compartir este espacio con ustedes. Estoy compartiendo ahí. Bien. Bueno, mi nombre es Manuel Morales Alpizar, soy consultor en temas de hábitat, asentamientos humanos y desarrollo urbano, además de docente e investigador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Me voy a referir en esta presentación brevemente, por los 10 minutos es difícil resumir tantas cosas, pero voy a procurar enfocarme en algunos aspectos conceptuales y de proceso, sobre todo de una experiencia de elaboración de un plan de regeneración urbana para el mejoramiento barrial de un asentamiento ubicado en el sector del Uruca, en San José. Este proyecto se enmarca en una asistencia técnica apoyada por la cooperación internacional con la Municipalidad de San José, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres y el cambio climático, incorporando la consideración de la gestión del riesgo de desastres en la planificación de cuencas urbanas seleccionadas. El caso de esta unidad territorial se encuentra ubicada en la subcuenca del río Virilla, y si bien este barrio y su entorno inmediato delimitan lo que fue la zona de intervención directa, para efectos del estudio y el plan se consideró también la influencia directa e indirecta que tienen los sectores de Barrio Garavito y un asentamiento informal conocido como Las Tenis en León 13, que eso es al margen norte de la Quebrada Rivera. De esta manera se vincularon las estrategias y se extendieron recomendaciones técnicas para que fueran abordadas mediante colaboración intermunicipal que se dio durante el proceso entre la Municipalidad de San José y la Municipalidad del Cantón de Tibás. Justamente son los dos cantones que están 100% urbanizados en el país. Las necesidades y demandas de las comunidades examinadas se determinaron mediante un diagnóstico integral
Después la planificación busca orientar las intervenciones propuestas a partir de la definición de 3 ejes y 16 lineamientos estratégicos y un plan de acción que describe las intervenciones planteadas. El plan viene a definir los problemas y a partir de los problemas definidos y de las demandas, define las propuestas y los problemas a enfrentar en cada subsistema y sus componentes principales, considerando la situación actual y para un horizonte estimado de 5 a 10 años. Para los efectos se articuló un núcleo de coordinación intersectorial entre la entidad cooperante, el municipio, la organización comunitaria y el equipo consultor. Hay que recalcar que este trabajo que se desarrolló en el 2020, dadas las circunstancias del contexto actual, tocó propiciar una innovación metodológica para que el sujeto de estudio no perdiera su esencia en la forma de acción participativa. Es decir, al cambiar el panorama de la interacción social y la cercanía a la que veníamos acostumbrados metodológicamente, tuvimos que ajustar técnicas, métodos y procedimientos a las herramientas existentes para que no solo favorecieran la ejecución de los procesos, sino que también potenciaran una participación que se acercara y reprodujera en la medida de lo posible con la misma calidad y calidez, si cabe el término, los insumos deseados. Esta es una imagen del sector del asentamiento informal, que es este que se ve por aquí arriba, en donde se puede apreciar un botadero ilegal de basura y escombros que generan muchos problemas de índole ambiental y social, tanto para la microcuenca como para los barrios involucrados en esta problemática. Es una problemática que lleva muchos años. Este es un sector al que no accede ni la policía ni las autoridades municipales y que aún así tiene una fuerte integración y articulación con los barrios que fueron estudiados y bueno, con los cuales trabajamos. La Peregrina Magnolias, que es este conjunto habitacional que se ve acá, presenta un uso predominantemente residencial. Es un barrio muy particular que está rodeado por una gran zona industrial y por la franja fluvial de la Quebrada Rivera, que presenta una configuración. El barrio presenta una configuración de calles y alamedas, varias zonas verdes, centros educativos y un borde peculiar también marcado aquí al sur por un bulevar y por el paso del nuevo viaducto de la ruta de circunvalación número 39. Bueno, por aquí viene el arco norte que completa la ruta de circunvalación, que bueno, es un proyecto que está todavía en camino. Aquí se puede ver el barrio en relación con la microcuenca y con el sector de León 13 del cantón de Tibás, aquí al norte de la Quebrada. Uno de los principales factores que acercaron este trabajo al barrio es la existencia de una amplia zona verde aledaña a la Quebrada. Esta zona es propiedad actual del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. La tiene en una especie de coadministración con la Municipalidad de San José. Es una zona que presenta múltiples oportunidades, pero también múltiples riesgos. Entonces el proyecto plantea para esta zona una serie de propuestas que abordan aspectos de regeneración ambiental, manejo de gestión de riesgos, aprovechamiento para procesos de organización barrial y de estructura social entre los barrios involucrados. Nos encontramos justamente dos barrios, al sector sur y al sector norte de la Quebrada, en condiciones de fragmentación social, a pesar de que funcionalmente tienen una serie de situaciones que los vincula y que los hace mutuamente dependientes. Y la zona verde mencionada, por ejemplo, presenta condiciones que permiten pensar en que esta podría dejar de ser percibida como un problema, como se le percibe actualmente, como un problema de inseguridad, un problema ambiental, etc. Y por el contrario, ser potenciada como un espacio de solución y de integración barrial. La Peregrina Magnolias es un barrio con una economía urbana muy dinámica, aunque hay que destacar que 2/3 partes de los comercios actualmente operan bajo informalidad. Hay una mayoría de locales comerciales y de servicios de pequeña escala que están acondicionados en las viviendas o predios pequeños originales de la urbanización que se creó en los años 70, 80. Y esto revela, bueno, también la importancia creciente de la vivienda productiva y de los usos mixtos en este tipo de barrios, a pesar de que se crearon con una zonificación muy especializada. Aquí en estos gráficos podemos ver la expansión del botadero ilegal en el sector del asentamiento informal al norte. Y bueno, cómo esta ha sido una problemática que ha ido en incremento.
Se puede ver en esas imágenes también la infraestructura verde y azul existente asociada con la geomorfología local y la necesidad de articular a través de algunas franjas verdes transversales, implementando soluciones basadas en la naturaleza, también lo que son esos ecosistemas urbanos que todavía quedan inmersos en medio de toda la mancha construida. La distribución de áreas verdes y públicas y de uso recreativo, que son un potencial existente, aunque bastante desaprovechado actualmente en el barrio, se han abordado como áreas de oportunidad para generar conectividad también desde un enfoque más sistémico. Bueno, voy a pasar un poquito más rápido por estas láminas. Esta es una zona que presenta problemas asociados a la acumulación de residuos en la margen de la quebrada, como comentaba, pero también riesgos de deslizamiento y algunas situaciones de inundaciones en zonas residenciales y de vialidad, sobre todo aquí en la parte sur. Este análisis se complementó con cartografías participativas realizadas con personas vecinas mediante talleres virtuales. Aquí una muestra del trabajo de diagnóstico participativo que desarrollamos con las comunidades locales en forma virtual. Desarrollamos una serie de grupos focales, talleres virtuales, recorridos que simulaban de alguna forma recorridos peripatéticos a partir de recursos digitales y virtuales, y bueno, lo que fue cartografías participativas, con resultados bastante satisfactorios y una participación muy entusiasta de parte de la representación comunitaria. Aquí algunas muestras de análisis fotogramétricos que se realizaron, modelos que se levantaron a partir de diferentes técnicas que contribuyeron también a nutrir la parte sustantiva de contenidos y las técnicas de participación a través de medios virtuales. Aquí se ve mejor la zona del paso del viaducto por el sector de las Magnolias, que es la parte sur del asentamiento. Este es un viaducto que aquí pasa elevado sobre esta franja, sobre este derecho de vía, y va prácticamente pegado a la margen sur del barrio, y bueno, se identificó también como una intervención, un desarrollo que va a tener un impacto enorme en términos de contaminación visual, sónica, atmosférica, en la calidad de vida del barrio y también en la presión en términos de plusvalías, especulación inmobiliaria, etcétera. Teniendo en cuenta que este es un barrio de estratos socioeconómicos de clase media-baja, que conecta con barrios de estratos socioeconómicos más bajos en la margen norte del lado de Barrio Garavito. Entonces, la elaboración del plan tuvo un carácter participativo que se instrumentalizó a partir de encuentros, diálogos y talleres realizados con este uso de medios digitales debido a todas las restricciones principalmente, pero eso nos permitió también explorar muchas otras posibilidades. En estos espacios de trabajo se hizo una evolución de hallazgos principales del diagnóstico, que fue bastante frecuente y constante. Se repasaron y priorizaron de manera participativa algunos conceptos, proyectos y acciones que todas las partes involucradas fueron considerando claves para el presente y futuro del barrio y su entorno. Esta es una muestra de una serie de fichas técnicas que se elaboraron como productos finales del proceso, que consolidan 33 proyectos. Se elaboró un total de 33 fichas técnicas, una por proyecto, que conforman el programa de intervenciones a partir de 3 ejes y 16 lineamientos estratégicos. En esas fichas se incluye una conceptualización de proyectos, priorización, acciones específicas. Esto se codiseñó también de manera participativa con la gente. Se identificaron problemas y demandas socioambientales y socioespaciales a las que responde cada proyecto en particular y sus acciones, que fueron también planteadas de manera estratégica. Los planos de ubicación de las intervenciones, bueno, algunas imágenes de referencia y prediseño. Voy a pasar rápido por acá. Y se identificaron también agentes participantes para la implementación de cada proyecto, fuentes de financiamiento y plazos. Aquí es muy importante decir que los proyectos se plantearon, se diseñaron también de manera que su implementación y su ejecución y su posterior
estilo de vida tuviera un alto componente participativo, en donde la injerencia, la influencia o la incidencia barrial de las organizaciones de barrio que están muy bien consolidadas tuvieran mucha voz y voto en todo el proceso de cogestión. Se identificaron también riesgos y vinculación con metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan de Desarrollo Municipal vigente, que son también parte como de las estrategias primordiales municipales. Entonces, como les comentaba, se propusieron 3 ejes estratégicos que fundamentan y marcan los programas y proyectos planteados. Esos 3 ejes están basados en la promoción de una mayor resiliencia ambiental, desarrollo de capacidades sociales y de estructura urbana. Se busca que las propuestas prioricen abordajes y principios como la instrumentación del derecho a la ciudad, un derecho complejo que, sin embargo, procuramos a partir de esos procesos darles músculo, darle contenido, darles herramientas para que puedan ser reivindicados desde la ciudadanía y el barrio. Soluciones basadas en la naturaleza, en procura de un desarrollo más restaurativo, regenerativo, con enfoques ecosistémicos, participación ciudadana y gobernanza urbana democrática a partir de soluciones viables a través de la cooperación multisectorial, la inclusión y la equidad. Bueno, voy a avanzar por aquí porque ya se me está yendo el tiempo rapidísimo. De cada alineamiento estratégico, bueno, como les decía, de cada eje derivan una serie de alineamientos estratégicos a partir de los cuales se desglosan proyectos que a su vez se vinculan con uno o varios de los programas relacionados con los subsistemas diagnosticados, que fueron subsistema físico-espacial, físico-ambiental, económico-productivo, sociocultural y político-administrativo. Bueno, no voy a entrar aquí mucho en detalle para pasar a... Aquí algunas imágenes de, bueno, procesos de codiseño que se hizo junto con las comunidades. Y bueno, y a manera de síntesis general, lo que busca el plan es ayudar a promover y consolidar el derecho a la ciudad de las comunidades locales mediante su instrumentación en términos técnicos, socioorganizativos y de gobernanza urbana. De ahí deriva una serie de proyectos que tienen mucho énfasis en la parte físico-ambiental, espacios públicos, infraestructuras, etcétera. En segundo lugar, la promoción del derecho al paisaje y a un medio ambiente sano, que eso está establecido en nuestra Constitución Política, artículo 50, y bueno, buscamos también instrumentar a partir de algunos proyectos y acciones específicas la promoción de este derecho en la comunidad, priorizando la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y de un enfoque ecosistémico como estrategias para reducir la dependencia actual en la infraestructura gris. Eso tuvo una acogida muy buena, muy entusiasta de parte de las comunidades y bueno, y lo hemos visto también como una respuesta que nos entusiasma mucho para seguir impulsando este tipo de procesos. Y como parte del tercer eje, entonces el plan incorpora acciones estratégicas para la integración sociocultural, organizativa, de recuperación y uso de espacios públicos y de las áreas verdes entre las comunidades del asentamiento Peregrina Magnolias, pero también con las comunidades del sector de Garavito, que es el asentamiento el asentamiento del barrio que está al otro lado de la margen de la quebrada. Entonces, bueno, esto resume lo que fue el énfasis. Fueron respuestas, conceptos, premisas que se fueron socializando, se fueron trabajando más que una validación o una aprobación, fue una co-creación y una cogestión junto con las organizaciones barriales, una respuesta muy positiva. Y bueno, en este momento estamos, ya muchos de esos proyectos están dentro de la planificación operativa, institucional y presupuestaria de la municipalidad para el año que viene. Entonces esperamos con mucha ilusión la implementación de algunas de las primeras acciones, algunas de las primeras etapas, intervenciones, siempre con participación de las organizaciones y representaciones. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Es muy difícil resumir un trabajo intenso en tan poco tiempo y te lo agradecemos.
Bueno, pues vamos a continuar con el orden que tenemos y ahora tendríamos la ponencia Segregación y Exclusión de Asentamientos de Migrantes Indígenas en el área metropolitana de Guadalajara, México, Jalisco, Jalisco, México, de los profesores Ivette Flores Lafón y Rodolfo Humberto Aceves de la Universidad de Guadalajara. No sé cuál de los dos vais a intervenir. Yo. Perfecto. No sé si se alcanza a ver ya la presentación, ¿no, verdad? Sí, pero vemos demasiado. Ok, sí, nada más que yo no, es que me apareció los Ya que está. quieren entrar. Perfecto. Ya, listo. Bueno, pues agradecerles la oportunidad de participar en este congreso, ¿no? Que ha sido un espacio súper interesante de intercambio. Pues la investigación, o bueno, la ponencia la presentamos Rodolfo Aceves y yo, somos de la Universidad de Guadalajara, México, y como parte de nuestra participación en los posgrados de movilidad urbana, transporte y territorio, estamos tratando de profundizar en la situación de los migrantes indígenas en la zona de Guadalajara, ¿no? Y solamente como contextualización, pues decirles que a la zona de Guadalajara desde los años 70 han estado migrando diferentes pueblos, ¿no? Del interior del país, y Guadalajara es uno de los principales puntos atractivos para migrar en búsqueda de mejorar las condiciones de vida y también en busca de trabajo, ¿no? Y parte de las condiciones de vida sería la vivienda. Nada más también para comentarles cómo es que estos asentamientos indígenas se han conformado en la zona metropolitana. Es decirles que regularmente estos asentamientos se dieron mediante la invasión. O sea, llegaron a lugares donde creían que se podían, donde había agua, sobre todo, donde había agua o algún otro servicio. Agua, no estoy diciendo potable, sino un riachuelo o algo donde pudieran, pues estar un poco más favorecidos. La irregularidad también de estos, dado que es una invasión, pues pocos de los asentamientos están formalizados. Hay muchos que obviamente no tienen escrituras, no tienen papeles para ser dueños de las viviendas, aunque lleven ahí 30 o 40 años, ¿no? Aunque sí han logrado en algún momento la legalización de la posición de sus terrenos, ¿no? Y otros se encuentran en regularización y otros ya han tenido acceso a la vivienda o lo han hecho de una manera más formal que como lo hicieron sus anteriores, ¿cómo se llaman? Los anteriores indígenas que llegaron a la ciudad, ¿no? Entonces, también decirles que estos asentamientos se dieron mucho con estas redes paisanales. Entonces, por eso podemos encontrar de alguna manera asentamientos congregados, aunque también hay grupos indígenas que trabajan en casas y que generalmente duermen ahí. Entonces hay grupos que podemos decir que están de manera dispersa, ¿no? Sin embargo, mantienen como ciertas prácticas de comunidad. Por otro lado, pues lo que nosotros vimos aquí, ya habíamos trabajado cosas de la población indígena, entonces nos llamó mucho la atención esta parte. Queremos ver cómo la configuración de estos asentamientos en circunstancias particulares les ha limitado el acceso a los servicios, aun cuando están integrados ya en la marcha urbana. Da curiosidad cómo, aunque estén rodeados de otras colonias, pues en las colonias indígenas
sufren de una segregación y de una falta de servicios. Y por otro lado, explicar cómo las colonias predominantemente indígenas mantienen cierta configuración y organización que se relacionan con su condición étnica y vínculos con la comunidad de origen, y su particularidad étnica a veces los aleja de la posibilidad del acceso a los servicios, incluyendo la discriminación. Déjenme, le voy a mover, que no. Ahí va. Bueno, y las colonias que se asentaron, sus características, o algunas que comparten, porque cada grupo tiene unas características de sus viviendas particulares, es que son colonias que se formaron en las periferias. Pero conforme fue creciendo la ciudad, pues se incluyeron en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, las características no han sido iguales, ¿no? Aunque se encuentren dentro de la misma zona o incluso en la misma cuadra, que así se dice en Guadalajara, las colonias indígenas siempre tienen un alto grado de marginación y rezago social, bueno, casi siempre, y en algunos casos pueden estar rodeados de estos vecindarios más favorecidos, pero estas colonias generalmente se quedan en las mismas condiciones, aunque sus vecinos que ya compraron casa por ahí y que lo hicieron de manera formal, tengan acceso a los servicios. Entonces podemos observar que en algún momento en la cuadra de al lado tienen agua, gas, y todos los servicios, y ellos no. Bueno, entonces aquí ustedes pueden observar, es un pequeño mapa de marginación en la zona metropolitana de Guadalajara, y estas bolitas azules están señalando solamente algunos, o sea que son como barrios más representativos de origen indígena, y cómo están en grados de marginación, ¿no? Y cómo todavía siguen estando en la periferia, y se ubican también generalmente en los municipios más centrales de la zona metropolitana de Guadalajara. Y otras características de los asentamientos indígenas que se han señalado en investigaciones anteriores es que estas están en colonias, o se han señalado como colonias problemáticas, ¿no? Y que también han sido señaladas por ciertas percepciones que se tienen sobre los indígenas, ¿no? O sea, que son a lo mejor que tienen ciertas formas de vivir, que tienen animales por ahí en las calles, que cocinan fuera. Entonces, eso tampoco ha ayudado mucho para que se integren a la zona metropolitana de Guadalajara con las mismas condiciones. Otra característica es que tienen recursos limitados estos grupos, y entonces pocas prestaciones a la adquisición de la vivienda. Entonces, mientras los que los rodean sí pudieron tener un acceso porque viven, por ejemplo, sí tienen servicios, prestaciones sociales, ellos no la tienen, y eso complica más que tengan un acceso a la vivienda, ¿no? Y son asentamientos estigmatizados y segregados por la población indígena. Entonces, si en algún momento se organiza la ciudadanía para pedir algo, a veces no hay como esta unión con los indígenas, ¿no? Y dicen, pues es que ellos son así, ellos son los oaxaquitas, o algún peyorativo que utilicen. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, aparte hicimos una estrategia etnográfica en la que se recurrió a instrumentos como observaciones, entrevistas, en estas colonias que nosotros identificamos precisamente de una manera, pues al acercarnos a los indígenas, ¿no? No es que ya hubiéramos localizado los asentamientos, sino que las mismas investigaciones nos fueron llevando a eso. Entonces hicimos
hicimos recorridos en los asentamientos y visitas a las viviendas. Hemos entrevistado a distintos miembros de la comunidad. También exploraciones, observaciones y conversaciones con otros indígenas, aunque no sea en la vivienda, ¿no? Porque también hemos hecho cosas de educación o de evaluación de programas sociales. Y la otra que está otra cosa con la que estamos complementando apenas es con la revisión de datos de carácter cuantitativo, principalmente los datos censales, ¿no? Y le puse ahí 2021 porque acaban de salir los resultados y estamos utilizándolos ahorita y analizándolos junto con otros miembros del equipo. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos encontrando hasta ahorita? Porque seguimos en el proceso de investigación, es que hay una configuración singular de los asentamientos en que influye el acceso a los servicios. Es decir, que como estuvieron, como entraron, por ejemplo, por invasiones y ellos mantienen, si lo pueden ver aquí, son calles como muy estrechas y además fueron en estas circunstancias, entonces ha sido muy difícil proveerles de agua, no entra el camión del gas, no entra el camión para proveer agua potable, ahí no entraría una ambulancia, pero ya están así y ellos difícilmente pues quieren perder sus casas, ¿no? O sea, sí se ha hecho se han hecho propuestas de vivienda para cambiarse a algún edificio, pero ellos quieren mantenerse juntos o quieren mantener pues estas redes paisanales o de compadrazgo, ¿no? Entonces, de hecho, podemos observar que hay una manera particular de esta conformación de los barrios. Incluso podemos ver que aunque estén en una sola colonia, ellos están divididos por pueblos. Entonces, en un área podemos ver al pueblo de San Martín, en otra área el pueblo de San Miguel, en otra de San Martín Peras. Entonces, es difícil también mantener esto o equipararlos con otras colonias cuando mantienen esto. Y bueno, y el problema de la segregación y de la discriminación que les había contado, ¿no? Y además también las autoridades los ven a veces como problemáticos, como que no están, o sea, que no se merecen lo mismo y que las condiciones que tienen aquí en la zona metropolitana son mucho mejores que los del pueblo y se tienen que conformar con eso. Entonces, generalmente son grupos excluidos en este sentido. Y la otra es que no sé si observan las casas, que estas tienen como un balconcito y pues que generalmente no los vemos en otras zonas, que también tiene que ver con la distribución que hacen de las viviendas, porque viven a veces en una vivienda 2 o 3 hogares y a veces podemos encontrar, comparten cocina o podemos encontrar 2 cocinas. Entonces esto dificulta también una movilización a otros asentamientos o la reconfiguración de esos barrios para proveerles de servicios. Y bueno, nosotros lo que hemos visto, o sea que aunque estas características no solamente son de la población indígena, ¿no? Que también hay gente pobre, hay gente no indígena que tampoco tiene acceso a las viviendas, sí la particularidad de los indígenas complica esta inclusión o marca la desigualdad aún más debido sobre todo a la segregación, que tiene que ver con cosas más sociales, pero sobre todo a esta configuración que ya está hecha y que ellos quieren continuar en algún otro espacio. Entonces, creemos, no solamente para esta investigación, sino porque se ha pedido también en otros espacios, que sería muy conveniente localizar la distribución de la población indígena en esta zona, ¿no? Y cómo se han ido reconfigurando, pero cómo continúan con estos patrones de comunidad. Y es que ya tiene varios años que no se ha hecho como esta radiografía o esta ubicación. Y la otra es que queremos hacer esta caracterización de las viviendas en cuanto a la construcción de configuración y cómo influye el componente étnico.
Y la otra que nos parece bastante interesante es que queremos dar un seguimiento de esta movilidad de los grupos en la zona porque se han ido hacia otros municipios precisamente porque les sale más barato o hay terrenos en los que pueden construir, pero se están yendo otra vez hacia la periferia. Entonces volvemos a tener esta población en la periferia que va a tener otra vez problemas de acceso a los servicios y u otros que sí han conseguido terrenos, por ejemplo, para moverse en grupo, pero siguen con esta construcción que a lo mejor tiene que ver también no tanto con la infraestructura, pero sí de mantenerse unidos y entonces de mantener los pueblos, de hacer las casas de ciertas características que a veces complica más proveer una casa que tiene 2, 3 pisos o que 20 miembros ahí. Y bueno, pues esa es lo que sigue y sí un poco emocionados para pues hacer también como una nueva identificación de cómo se están configurando los barrios indígenas. Y bueno, muchas gracias. Espero no haberme pasado de tiempo. Nada, estaba perfecta, Ivette. Muchas gracias por tu intervención. Gracias. Y ahora pasamos a la tercera ponencia, Gran Misión Vivienda Venezuela, de Clara Irazábal, de la Universidad de Maryland, y Carola Herrera, de la Universidad Central de Venezuela. Creo que va a hablar Carola, si no me equivoco. A ver, ahora sí. ¿Ustedes ven la presentación o no la ven? Vuelve a compartir, por favor. Comparte pantalla otra vez. La estábamos viendo y se cayó. Y se Sí. cayó. Vamos a ver. Es que tengo como unas cosas ahí. Yo creo que ya va a empezar a ¿La ven verse. ahora? Está ¿La en ven? ello. Sí, ya la vemos. Vale. Ponla en modo de presentación. Ujú. Bueno, la presentación que vamos a hacer se llama Gran Misión Vivienda Venezuela, la doble cara de la gentrificación invertida en Caracas. Esto es un trabajo conjunto de la profesora Claris Irazábal de la Universidad de Maryland en Estados Unidos y mi persona, Carola Herrera, de la Universidad Central de Venezuela. Para empezar, creo que es importante poner un poco en contexto de dónde surge la Gran Misión Vivienda Venezuela. Se trata de una crisis habitacional que responde a 3 razones fundamentales. La primera, había un déficit de viviendas, tanto en Venezuela como en la ciudad capital. Aproximadamente el 60% de la población venezolana vivía, de la población caraqueña, vivía en asentamientos urbanos informales. Nosotros lo llamamos a esos asentamientos urbanos informales y cabe la aclaratoria barrios, ¿okay? Lo que en muchas zonas es un sector residencial en Venezuela, eso es lo que nosotros llamamos barrios. ¿Okay? La segunda razón es que se agrava también por el crecimiento vegetativo natural de la población, que además se ve en el siglo XX afectado por muchos movimientos migratorios que van del campo a la ciudad. Esa situación merma recientemente, sobre todo por la cantidad de migraciones que hay de Venezuela hacia el exterior. Y la tercera razón son los cambios climáticos, que además a través de deslizamientos, de terrenos, de afectaciones realmente con el clima, ha generado pérdidas de vivienda, además de pérdidas humanas. ¿Okay?
Esas tres situaciones, esos tres elementos, esas tres condiciones han hecho que en el año 2010, a partir de unas torrenciales lluvias que hubo, se perdieron 130.000 viviendas. ¿Okay? Y a partir de ahí, eso fue en el 2010, en abril del 2011, el gobierno decide crear lo que llamó la Gran Misión Vivienda Venezuela para la construcción masiva de viviendas con un esfuerzo intersectorial, ¿ok? De manera tal de poder cubrir buena parte de la cantidad de viviendas que en este momento se nos estaban presentando. El objetivo de nosotros en este trabajo es explorar lo que nosotros hemos llamado la gentrificación invertida a partir del proyecto de la Gran Misión Vivienda Venezuela, a 10 años de consolidación, es decir, 2021, eso que surge en el 2011, cómo está la situación a 10 años de su instauración. Lo vamos a hacer en 4 partes. La primera tiene que ver con lo que hemos llamado la gentrificación en las ciudades de América Latina versus la gentrificación invertida en Caracas, de la vivienda al hábitat como un derecho, la Gran Misión Vivienda de Venezuela, injertos urbanos anticapitalistas, y hacia el carácter indivisible de la vivienda y el hábitat. Esto nos lleva a tratar de definir, el objetivo de esto es tratar de definir al final unos retos para ampliar la inclusión socioespacial en Caracas. Fíjense, a nivel de la gentrificación, estoy pasando y no pasa. Aquí. Normalmente, ¿a qué llamamos gentrificación? A ese proceso donde sectores de clases pudientes entran a formar parte de zonas centrales de la ciudad, en zonas básicamente va a estar movido por todo lo que es el tema del mercado inmobiliario, de la presión inmobiliaria para que estos sectores empiecen a formar parte de la ciudad, generando una transformación social, espacial, cultural y un recambio socioeconómico. En el caso de nosotros, cuando hablamos de la gentrificación invertida, estamos hablando de cómo estos proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que son los edificios que ustedes están viendo en color, esos son los edificios dentro de un área central de la ciudad, empiezan a sectores de clase baja o media baja empiezan a ocupar áreas centrales de la ciudad, con lo cual empieza a generarse una mezcla social entre sectores de clases existentes, clase media existente, con sectores de bajos recursos. Pero sobre todo tratando de reivindicar lo que hemos hablado de que son lo que es el derecho al hábitat y a la vivienda. ¿Okay? Sin embargo, a través de que esto que nosotros llamamos gentrificación invertida, se están generando unos procesos, digamos, por detrás, ¿no? Está este proceso de esa mezcla social que muchas veces genera unos efectos como indeseados, conflictos entre clases, además de que la combinación entre edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que son para sectores de bajos recursos en combinación con la ciudad existente, hace que las edificaciones empiecen a perder su valor. En lo que hablamos en lo que tiene que ver en el segundo punto sobre de la vivienda al hábitat como un derecho, quiero hacer énfasis en 3 aspectos fundamentales que tienen que ver con el derecho a la vivienda en Venezuela. Primero, en Venezuela la vivienda se considera que está vinculada al hábitat, pero se considera como una satisfacción progresiva. Es decir, que va a ir cambiando en el tiempo. A medida que se vayan cubriendo las necesidades sensibles de la población, en este caso, por ejemplo, la vivienda, se van a seguir tratando de cubrir otros aspectos de manera incremental, ¿no? De manera progresiva, hasta salir a otros aspectos que tienen que ver con su sector, los sectores aledaños, y además transformar la sociedad. Es decir, vamos a transformar desde un aspecto físico hasta una transformación social. Y otro punto importante que nos plantean es que tiene que haber un sentido de corresponsabilidad entre el Estado y la base social organizada. El tercer punto que les voy a hablar tiene que ver con la Gran Misión Vivienda Venezuela, los injertos urbanos anticapitalistas.
Fíjense, como les venía diciendo, la Gran Misión Vivienda Venezuela es un programa del Estado, un programa público para la construcción y entrega de vivienda social, y a lo largo de estos 10 años se han construido 3,6 millones de viviendas, con una proyección al 2025 de 5 millones. Con 3,6 millones de viviendas estamos beneficiando a 11,6 millones de personas. En este momento, un poco más de 1/3 de la población vive en viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Por eso el carácter masivo de cuando hablamos de un programa de vivienda masiva, ¿no? Pero por supuesto se están generando detrás de todo este beneficio, pues está como la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Cómo se consiguen estos terrenos? Estos terrenos, el Estado, en lo que identifica terrenos que están subutilizados, que son ociosos, que normalmente utiliza el sector privado para el engorde, el gobierno los declara de utilidad pública y de necesidad social para la construcción de viviendas. Entonces se empiezan a construir distintas viviendas, como les enseñé en la primera fotografía. A partir de allí, entonces, es que se toman entonces los terrenos para la construcción de esta cantidad de viviendas en Venezuela. Hoy en día la discusión está abierta y entendiendo de que estas viviendas, a pesar de que está generando, a pesar del beneficio que ha generado la construcción de viviendas masivas, está generando una diferencia social, se está tratando de considerar a esta vivienda como injertos urbanos capitalistas o anticapitalistas, perdón, que tienen que ver con tratar de considerar la vivienda dentro de una nueva centralidad urbana y empezar a reestructurar y reordenar el resto del territorio nacional, tratando de generar sinergias entre lo existente, normalmente de una clase media, y lo nuevo. Por eso es que la llamamos, se está tratando de proyectar como injertos urbanos anticapitalistas. Para esto nosotros hemos estado estudiando los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en 3 partes, digamos como en 3 tipologías, ¿no? La primera tiene que ver con los conjuntos urbanos, que estamos hablando de poligonales urbanas dentro de la ciudad, o puede estar lejos, pero bueno, dentro de la ciudad, donde se construyen viviendas repetitivas con ejecutores internacionales. La segunda tiene que ver con edificios únicos que realmente utilizan son los terrenos que han dejado sueltos, que están ociosos o subutilizados, y empiezan a intervenirlos, y normalmente son ejecutados por el gobierno nacional. Y el tercer caso son viviendas construidas con una base social, donde el gobierno otorga materiales y el terreno, pero la gente tiene que construir su propia vivienda. ¿Okay? De esta manera lo que estamos tratando es de revertir esos procesos, como les decía, de esa gentrificación invertida, de esa gentrificación con un proceso más bien de gentrificación invertida. ¿Okay? Ahora vamos a lo que hemos llamado el carácter invisible de la vivienda y el hábitat. En esta condición de tratar de considerar la vivienda como un injerto urbano, se trata entonces de ampliar la visión a otros aspectos de la vida cotidiana. Y entonces estamos empezando a hablar de aspectos económicos, políticos, sociales, físico-espaciales, ambientales, culturales, para tratar de comprender todo lo que tiene que ver con el hábitat. Y uno de los puntos fundamentales es lo que tiene que ver con los juegos de redes y escalas que se presentan, redes de escalas, redes sociales y juegos de escala, para poder tratar de entender esto en distintas escalas. Ya esto es un ejemplo de Caracas. Lo que está en rojo son áreas que son barrios, ciudad informal, y la cantidad de viviendas que se han construido, que son aproximadamente 44.000 viviendas. Se está definiendo en este momento como 4 sitios de intervención posibles: viviendas construidas en parcelas ya urbanizadas o subutilizadas, viviendas en áreas urbanizadas, urbanas a ser transformadas o renovadas, o la sustitución de viviendas en los mismos sectores de barrio. Quería presentarles realmente unos pequeños ejemplos de cómo se fueron transformando esos espacios, el antes y el después, con algunos casos muy específicos.
Y quiero entonces terminar la presentación con 4 retos que nos presenta la gentrificación invertida para ampliar la inclusión socioespacial en Caracas. El primero tiene que ver con el valor social de la corresponsabilidad para incrementar el nivel de gobernabilidad. El segundo, la necesaria organización y participación protagónica para reconocer el orden socioespacial colectivo. El tercero, la promoción de programas de formación para impulsar la convivencia colectiva y la aprehensión de valores y prácticas anticapitalistas. Y el tercero, los espacios públicos y equipamientos urbanos como instrumento para la integración socioespacial. Gracias. Dejo de compartir por aquí. Muchas gracias, Carola, por tu intervención y ajustarte al tiempo de esta manera tan estricta. Bueno, ahora vamos a tener la cuarta intervención de la jornada, que es la ponencia Resistencias Gitanas contra la Injusticia Socioespacial, el caso de los barrios gitanos de Cartagena, España, que la va a impartir el investigador Andrés Guillem Aguiar, de la Universidad Politécnica de Madrid. Vale, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, perfectamente. Vale, sí, perfecto, gracias. Bueno, yo voy a presentar los resultados de un trabajo realizado en el marco del Máster Universitario en Planeamiento Urbano y Territorial de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en la asignatura de Retos Urbanos del Sur Global con la profesora Eva Álvarez de Andrés. Bueno, el trabajo versa sobre el caso de los barrios gitanos de Cartagena y se centra en las resistencias comunitarias contra la injusticia socioespacial. A ver, ahora. Bueno, la estructura del trabajo parte de un marco teórico que tiene 3 ejes principales. En primer lugar, la construcción histórica del estigma antigitano. En segundo lugar, cómo hay una necropolítica urbana contra ese pueblo gitano y eso genera una situación de injusticia socioespacial. Y en tercer lugar, cómo se generan unas resistencias comunitarias en los procesos urbanos frente a esa injusticia. De este marco teórico pasamos a un marco analítico, una metodología de estudio que utiliza el análisis tridimensional de la injusticia, basado que trabaja Nancy Fraser, basado en el reconocimiento, la representación y la redistribución. Y los casos de estudio son 2. Por un lado, la construcción de un gueto gitano planificado en Lo Campano y, por otro, la autoproducción histórica en el intento de gentrificación en Los Mateos. Bueno, este marco teórico, como decía, parte de una serie de trabajos de activistas y teóricas gitanas, Pastora Filigrana y Silvia Agüero, entre otras, de cómo el origen y desarrollo de la represión del pueblo gitano se materializa en una serie de mecanismos de opresión, como por ejemplo la persecución del nomadismo, los oficios no regulados o la propia autonomía del pueblo gitano, que en el espacio, es decir, se espacializa esa opresión. Andrés, debes tener algún otro altavoz o micrófono abierto porque se te oye irregular, con eco. Igual tienes puesto dobles los... ¿Ahora se oye mejor? Un poco lejano. A ver, habla, pero por lo menos no es con eco ahora. A ver. Vale, a ver ahora. Se te oye lejano, pero bueno. Mejor creo. Intenta seguir, por favor. Vale, bueno, como decía entonces, esa represión contra el pueblo gitano se espacializa en políticas de expulsión y segregación en el espacio urbano. Estas políticas son, partiendo del concepto de que trabaja la profesora Álvarez de Andrés, de necropolítica urbana o necropolítica de vivienda, se realiza contra el pueblo gitano una serie de expulsiones, realojos y una penalización de la autoproducción de la vivienda y el espacio, que el objetivo que tiene es la desaparición de las formas autogestionadas de estas comunidades no rentables para el sistema capitalista. Esto lleva a una situación de injusticia socioespacial y de segregación urbana. Frente a todo este proceso, hay unas resistencias comunitarias que vienen de los mecanismos de resistencia, de los mecanismos de resistencia histórica del pueblo gitano frente a esta represión, que en la actualidad estas activistas y estas teóricas trabajan desde perspectivas feministas, anticapitalistas y antirracistas, y que lo que genera es una resistencia comunitaria que es una forma de resiliencia frente al poder.
El caso de estudio son 2 barrios, el barrio de Los Mateos y el barrio de Lo Campano, en la ciudad de Cartagena. Son 2 barrios que están segregados en el espacio urbano y que tienen unas características concretas de segregación socioespacial, de segregación socioeconómica, y además que tienen 2 procesos paralelos, pero que no son exactamente iguales, de construcción y de producción del espacio. Por un lado, el barrio de Lo Campano viene de una expulsión del casco histórico y de una construcción del barrio como un gueto, y mientras que Los Mateos vienen de una situación de autoproducción del espacio que se consolida a lo largo del tiempo. Los 2 están en una situación de segregación socioespacial y de empobrecimiento, y que reciben una serie de presiones externas que llevan a la construcción de esas resistencias. El marco analítico desarrollado, como decía, combina la teoría de la estructuración de Giddens, de discursos, estructuras y prácticas, con el análisis tridimensional de la justicia social de Fraser, con los reconocimientos, la representación y la redistribución. Esto se cruza con 2 procesos estudiados: por un lado, la producción histórica de la injusticia socioespacial contra el pueblo gitano, y por otro lado, cómo frente a las presiones urbanísticas se generan esas resistencias. Y todo esto analizando las consecuencias que tienen sobre las comunidades. A su vez, cada uno de estos procesos se separa, en el primer caso, en estos 2 procesos de autoproducción del espacio, por un lado, en Los Mateos, y de construcción y planificación de un gueto en Lo Campano, y en el segundo lugar se generan son 2 procesos, uno de las presiones urbanísticas externas y por otro lado las resistencias internas de la comunidad. También se estudian los diferentes, el papel que tienen los diferentes agentes, por un lado el Estado, es decir, las instituciones públicas, el mercado, los intereses financieros y las empresas, luego el papel del tercer sector, de esas ONGs que trabajan en los barrios, y luego las propias comunidades. Y en las consecuencias se analizan tanto los efectos económicos sobre la tenencia de la vivienda, la relación con el resto de la ciudad y el impacto sobre las redes vecinales. Bueno, el primer proceso estudiado es esa producción histórica de la injusticia socioespacial, que bueno, parte del desarrollo de Cartagena como un foco industrial en el siglo XVIII y XIX. Eso genera la llegada de población migrante a la ciudad. Por un lado, mucha de esta población, y mucha de ella, parte del pueblo gitano, se asienta con mecanismos de autoproducción de la vivienda en la zona de Los Mateos, mientras los barrios del casco histórico se densifican por la llegada de migrantes, y destaca el barrio del Molinete, que se enfrenta a procesos de expulsión que también han sido trabajados en otro trabajo, que en este caso sería el trabajo final de máster que realicé con la profesora Isabel González. El proceso de expulsión de estos barrios del casco histórico, que es a través del urbanismo y la planificación, el Plan General de la Ciudad en los años 60, en el régimen franquista, marca la expulsión de estos barrios para generar zonas verdes. Hay unas resistencias comunitarias de las propias poblaciones a abandonarlo, y lo que hay es un proceso de construcción de vivienda social por parte del del Patronato de Vivienda Francisco Franco de la ciudad, que era parte del régimen dictatorial, de construcción de vivienda social en la periferia. Esto lo que señala es que hay una expulsión directa del barrio del Molinete, en el casco histórico, al barrio de Lo Campano, que eso está certificado por la propia documentación, y la hipótesis de que es posible de que la población que no tuviese alternativa habitacional por parte del régimen y por parte de su incapacidad de construir suficiente vivienda, se vaya directamente a la autoproducción del espacio en Los Mateos. Finalmente se demole el barrio, y estos barrios se consolidan en la periferia de la ciudad. Al pasar estos casos de estudio por el marco analítico, lo que vemos es que se evalúan los diferentes elementos de análisis desde la perspectiva del bienestar de las comunidades. Es decir, el criterio positivo, negativo o neutro o ausente responde al impacto de influencia sobre la población. Entonces, desde esta perspectiva destaca cómo el reconocimiento negativo a través de discursos estigmatizantes genera consecuencias negativas sobre la población y unas prácticas de expulsión que generan una redistribución negativa, es decir, genera un empobrecimiento de las comunidades. Pero hay una cierta diferencia entre los procesos, entre la autonomía de la autoproducción del espacio en un caso y la falta de agencia de las comunidades frente a la expulsión y planificación urbana. La segunda parte que se centra el trabajo es en cómo en la actualidad estos barrios que tienen situaciones socioeconómicas muy complicadas, con mucha presencia del paro, del empobrecimiento, del abandono escolar, hay mucha presencia del mercado de la droga por la cercanía al puerto. Hay una serie de presiones urbanísticas y de intereses exógenos en torno a estos barrios
que generan unas resistencias comunitarias frente a estas. Bueno, esta serie de presiones urbanísticas se han trabajado con más detalle, pero simplemente las voy a mencionar. Hay una serie como de barreras urbanas, como de ferrocarril, hay un proyecto de ampliación del puerto que plantean la eliminación de los barrios, hay desarrollos residenciales elitistas que aumentan la frontera urbana de la gentrificación, y hay también graves problemas de contaminación industrial con zonas radiactivas. Esto hace que hay una serie de actuaciones urbanísticas que, justificadas en el bienestar de las comunidades, realmente lo que buscan es la expulsión completa hacia otros lugares para el aprovechamiento económico con desarrollos urbanos para clases acomodadas. La resistencia frente a esto se establecen en un modelo en red que se ha trabajado mediante entrevistas con las diferentes asociaciones. Destaca el papel de una de las asociaciones, que es la Asociación Rascasa, que, por ejemplo, por poner un ejemplo de las resistencias que se han estudiado, es frente al derribo de vivienda autoproducida, lo que se hace es coordinarse entre el apoyo técnico de la ONG Arquitectura Sin Fronteras, que en este caso simplemente asesora, y realmente lo que hay es un proceso asambleario de decisión de qué hacer por parte de las vecinas, que terminan en presentar 500 alegaciones contra estos procesos de eliminación. Es decir, en las comunidades que no tienen esa capacidad técnica deciden y se empoderan en esta acción, pero con asesoramiento técnico que les permite presentar 500 alegaciones que de otra manera no podrían. De esta manera, este segundo proceso, hay una serie de discursos estigmatizantes que se mantienen y de prácticas de expulsión y de redistribución negativa por parte del mercado y por parte del Estado, mientras que las propias comunidades, con el apoyo externo, pero no con la capitalización de su actuación de las ONGs, generan estas resistencias comunitarias. Como conclusión del trabajo, se lleva a la conclusión de que la falta de reconocimiento o el reconocimiento negativo del pueblo gitano en los discursos hegemónicos lleva a una exclusión de las estructuras de representación, es decir, de las estructuras de los espacios de toma de decisión, en este caso de toma de decisión urbanística, que de manera intencionada busca generar prácticas de segregación y de expulsión de la ciudad, lo que genera una redistribución negativa y un empobrecimiento de las comunidades. No obstante, las resistencias se mantienen a lo largo de la historia, con un autorreconocimiento como comunidad y con la creación de discursos propios de resistencia, que generan unas estructuras de representación al margen del mercado y al margen del Estado, que se materializan en prácticas de subsistencia, cooperación y apoyo mutuo. Que al final lo que genera es, estas prácticas se materializan o en las resistencias externas o en los propios mecanismos internos de organización, de reproducción social y de autoproducción del espacio. Y bueno, eso serían las conclusiones principales del trabajo. Y nada, muchas gracias por su atención y un saludo. Bueno, Andrés, nos has traído Oña de Caballo en los 10 minutos. No sé si le corresponde a Alejandro el chat o si no directamente. Aquí hay un par de preguntas de Clara. No sé, Alejandro, ¿lo manejas tú o...? Sí, Agustín, permíteme y hago la lectura de las preguntas, si te parece. La primera de ellas está orientada hacia Manuel y dice lo siguiente. Manuel, ¿qué conocimientos, metodologías o recomendaciones derivados del trabajo que expusiste lo trascienden? Es decir, que pudieran tener un grado de generabilidad y aplicarse adaptándolos en otros asentamientos autoconstruidos en Costa Rica y más allá. ¿Qué puedes decirnos de su replicabilidad y escalabilidad? Y voy a permitirme leer la siguiente pregunta. Dice, está orientada hacia Ivette. Ivette, ¿existen actualmente programas de capacitación profesional para funcionarios públicos y profesionales del urbanismo para incrementar su alfabetización cultural con intervenciones en o con estas comunidades? ¿Y qué están haciendo las escuelas de arquitectura, urbanismo y disciplinas afines para preparar a las nuevas generaciones de profesionales para ser sensibles a estos retos y a estas comunidades y para formar miembros de esas comunidades en estas disciplinas? Gracias. Empiezo.
¿Vale? Sí, Manuel. Ok, gracias. Permiso. Bueno, muchas gracias, Clara, por tus comentarios, tus consultas. Varias cosas. Creo que, bueno, una, la importancia de la articulación municipal en estos procesos, ¿verdad? Tanto en términos de integración de políticas, estrategias y acciones. Hay que recordar que tan solo en el área metropolitana de San José, esa es un área relativamente pequeña, pero es coadministrada por 14 municipios diferentes, ¿verdad? Cuyas normativas regulatorias con mucha frecuencia no dialogan entre sí. Y los ríos muchas veces suelen ser, como en este caso que yo presenté, fronteras cantonales. Entonces, hay que insistir definitivamente en este tipo de proyectos y estrategias que promueven un trabajo más integrado a nivel supracantonal. Creo que los procesos participativos también o de cogestión social del hábitat, como nos gusta llamarlos, pueden trasladarse en modalidades virtuales. Esto lo aprendimos también cuando las circunstancias lo requieren, ¿verdad? Procurando mantener algunos espacios y momentos de encuentro presencial. Pero bueno, eso fue un desafío que nos ayudó a descubrir también nuevos métodos y nuevas técnicas. Creo que es necesario insistir en la importancia, en la pertinencia y en la necesidad de reforzar espacios y estrategias de involucramiento social comunitario en estos procesos, pese a que suelen enfrentar múltiples recelos y resistencias institucionales, ¿verdad? Pero es algo en lo que debemos insistir. Es recomendable acompañar también esos procesos de diagnóstico y planificación con algunas acciones o actividades o activaciones, si es el caso, concretas, durante el proceso que ayuden a visibilizar y hacer tangibles algunas de las posibilidades que se están proyectando. Esto ayuda a la vez a dar credibilidad a los procesos y les da mayor sostenibilidad en el tiempo. Y no quedan proyectos nada más planteados como cuestiones ahí muy etéreas, ¿verdad? La importancia de abordar esos procesos desde un enfoque de pedagogía del hábitat, es decir, que aborden el urbanismo también como medio para articular y reforzar capacidades cogestionarias en los barrios y comunidades. Y si bien un barrio como estos es un barrio establecido formalmente, su consolidación y desarrollo ha tenido muchas de las características que se ven en barrios informales, ¿verdad? Incluyendo que tienen organizaciones informales fuertes, pero esas organizaciones con mucha frecuencia están segregadas o desarticuladas, y entonces hemos visto cómo estos procesos ayudan a generar una mayor conectividad, agencia y capacidad de diálogo a nivel intra e interbarrial, poco a lo que nos referimos con ese concepto de estructura social y urbana. Creo que eso es algo que se puede también trasladar a muchas otras experiencias. Y yo sumaría también la renaturalización de los espacios urbanos, el potencial dinamizador que eso ofrece a nivel de oportunidades económico-productivas para ayudar a impulsar microeconomías locales que se basan en redes solidarias, cooperativas y en economías circulares. Gracias, Manuel. No sé si Ivette desea referirse a la pregunta de Clara. Sí, muchas gracias, Clara, por la pregunta, y creo que, fíjate que eso que señalas es justo lo que hace falta, ¿no? O sea, como hacer estos programas de capacitación, o más que capacitación, de sensibilización, ¿no? Para que comprendan que hay ciertos aspectos que no solamente se trata de la infraestructura, sino que también tocan otras fibras, ¿no? De los pueblos, como estas configuraciones que para ellos son muy importantes y que ya pues es su casa, tienen varios años viviendo ahí, y que por ejemplo pues ellos quisieran dejárselos a su familia, pero creo que precisamente falta esa parte, ¿no? O sea, sí se han hecho en algunas de los acercamientos que se han hecho, lo han considerado, sí han tenido como la intención de acercarse a la comunidad, pero aún así es difícil, ¿no? Que además también siempre hay como estos tintes políticos que lo que quieren es mostrar que se está haciendo algo, ¿no? Y no llegar como a esa parte importante, pero también que no, o sea, que a veces no es con la intención de mejorar las condiciones de vivienda, y creo que en ese sentido se tendría que dar
una capacitación continua, ¿no? Porque sí es una población bastante, no muy notoria, pero sí hay muchos grupos indígenas o mucha gente que está viviendo aquí y que va y viene. Entonces eso también tiene ciertas particularidades. Y fíjate que de las escuelas de urbanismo, yo no sé así exactamente si a alguien le estén dando. Según yo no hay, no sé, alguna materia o algo, pero sí hay como ciertos proyectos escolares, sobre todo de las, no sé, se me ocurre, pienso ahorita en arquitectura, en que se han acercado a conocer los tipos de vivienda, ¿no? Aquí, pues no les dije, pero a lo mejor pudieron ver que muchos están con techos de lámina, de madera, o sea, aunque ya han construido, o sea, aunque ya han ido construyendo con ladrillo, sí está, yo creo que también falta que una ayudadita por esa parte, ¿no? Y se han acercado, pero más hacia los grupos que están fuera de la zona metropolitana, pero sería muy bueno, o sea, pero sé que, por ejemplo, son escuelas con algún interés más de comunidad, o de conciencia social, pero creo que esa es una parte muy importante. Y lo que dices, formar miembros de estas comunidades en esas disciplinas sería muy bueno. Lo que pasa es que aquí pocos están, ahorita hay más escolarizados que están como estudiando licenciaturas o incluso posgrados, pero se han ido más hacia la ciencia, hacia ser abogados, hacia educación, profesores, porque son como para remediar esas situaciones, ¿no? O ciencias políticas, porque esas carreras les dan herramientas para reclamar sus derechos en la ciudad. Entonces, como que por ese lado se han ido. Sin embargo, se han diversificado estas opciones, ¿no? Que a las que ellos están integrando, pero lo que estoy pensando ahorita es que sería muy bueno ver si algunos están incluso interesados de formarse en esas disciplinas, ¿no? O sea, si bien han reflexionado sobre las condiciones de las viviendas y exigirles a las autoridades, me parece como un punto importante de plantearles si se lo han, si han reflexionado, ¿no? En eso, o si creen que estas disciplinas, porque a lo mejor se podría hacer como un buen match ahí, ¿no? Entre las comunidades y que se vayan a estas disciplinas que podrían ayudarles directamente en la construcción de las viviendas. Y muchas gracias por los comentarios. No sé si respondí. Muchas gracias, Ivette. Yo creo que ampliamente. Tenemos otra pregunta también de Clara, agradeciéndole a Clara su participación y sus preguntas. Esta es un poco más abierta a todos los y las participantes. Dice lo siguiente: el tema étnico con respecto a las comunidades indígenas y gitanas en el caso de Cartagena y Guadalajara, y el de clase con respecto a la gente de escasos recursos económicos en el caso de San José y Caracas, son muy sobresalientes en estos casos discutidos. ¿Podrían reflexionar sobre el papel de estos factores en los procesos de inclusión socioespacial que analizan y sobre los paralelos o diferencias entre los tres? Gracias. Ahí cada quien pide la palabra para referirse a la pregunta. Sí, si queréis, respondo yo, empiezo yo y ahora continuamos. Precisamente, o sea, la teórica de pastora filigrana, que es una de las que yo utilizo en el marco teórico, precisamente habla de esta interrelación del tema étnico y el tema de clase, y explica que en el caso de las poblaciones gitanas en el Estado español, precisamente la condición étnica de ser del pueblo gitano añade un factor al tema de clase y lo configura como las comunidades sobrantes tanto en la economía como en el espacio urbano. Y esto hace que sean como un comodín, que esa población sobrante al final está con una doble opresión que hace que sean los espacios
residuales que pueden ser desalojados y realojados en otro sitio para el desarrollo urbano. Es decir, la condición de clase existe evidentemente por la parte de segregación socioeconómica y de expulsión del mercado laboral, pero precisamente porque ni siquiera se considera como clase obrera en el sentido de esa población que espera, que se utiliza para el trabajo, sino que es la población residual. Y una cosa interesante que quería comentar es que precisamente en estos barrios, en el caso de Cartagena y en el caso de otras ciudades, la cuestión étnica, por ejemplo, aparece cuando, en el caso de Cartagena, cuando llegan poblaciones migrantes, por ejemplo, del norte de África, de Marruecos, de Argelia, para trabajar en la agricultura como jornaleros por salarios minimísimos, precisamente son estos barrios los que acogen también esas comunidades. Es decir, son los espacios urbanos que se marcan tanto para la población gitana autóctona, entre comillas, y para la población migrante racializada que llega. Es decir, que hay una interrelación entre la clase y la raza en la configuración de estos espacios. Manuel está pidiendo la palabra y creo que Carola también. Carola la pidió primero, ¿vale? Perfecto. Gracias, Manuel. Bueno, yo quizás tomando un poco la pregunta que hace Clara, bueno, uno de los puntos que yo veo quizás como común del grupo, ¿no? Es que está el tema de la vivienda, las diferencias sociales, hay temas de gestión, de cómo nos relacionamos o no con distintos actores, ya sea privado, público, social. Sin embargo, una de las cosas que a mí me está quedando es que quizás, a pesar de que el énfasis a veces uno lo presenta en relación a la vivienda, tomando en cuenta la experiencia venezolana, a veces ya yo me pregunto, pareciera que la vivienda, el tener una vivienda ya pareciera que no es necesario, más no es suficiente para resolver un problema de inclusión socioespacial, ¿no? En algunos casos, bueno, porque no se tiene la vivienda, y en otros casos tienes la vivienda y todavía la diferencia sigue existiendo. Entonces creo que hay que hacer unos esfuerzos que son un poco más allá de la vivienda para poder abordar otros aspectos que son necesarios para poder abordar esa inclusión, superar esa desigualdad, ¿no? Y creo que tienen que ver con aspectos mucho más amplios, económicos, políticos, sociales, ambientales. O sea, tiene que haber una visión general, más allá de que solamente la vivienda pueda resolver quizás un problema de inclusión. Eso más o menos como lo estoy viendo quizás con las presentaciones que hemos visto. Gracias. Si gustas, Manuel, sí. Gracias. Sí, yo a lo que me quería referir un poco en relación con esa pregunta que hace Clara, el ejemplo del caso concreto que yo presenté es muy interesante. Ahí lo que se presenta es, bueno, una situación que se replica no solo en el gran área metropolitana de Costa Rica, sino en todo el país, que es una situación de diferencia o segregación de clases que está fuertemente marcada por la nacionalidad y una cierta xenofobia hacia la población migrante nicaragüense que viene al país en busca de oportunidades. Ustedes saben que Costa Rica es uno de los países que tienen más inmigración per cápita en el mundo. La mayor parte de esa migración es nicaragüense, personas que vienen en busca de oportunidades laborales, económicas, huyendo de todo tipo de violencias y suelen ubicarse o asentarse en esos barrios marginalizados o informales que muchas veces lo que buscan son como los bordes de ríos, algunas zonas de ladera o asentarse detrás de algunas grandes estructuras, de manera que quedan cerca de los espacios de centralidades urbanas, pero de alguna forma poco visibles. Una gran parte del sector informal en la parte norte de la quebrada es un asentamiento informal
si bien no la mayoría de la población, o sea, la mayoría de la población más bien es costarricense, hay un estigma muy fuertemente arraigado aquí en el país de que la gente que habita esos asentamientos son nicaragüenses, en su gran mayoría, ¿verdad? Entonces, nosotros nos encontramos con que había esta segregación, esta estigmatización desde el sector de la Peregrina Magnolias, o sea, desde el barrio formal hacia el otro sector. Pero inclusive dentro de la Peregrina Magnolias, que son dos barrios que se conurbaron y funcionalmente operan como uno solo, pero se desarrollaron en épocas distintas, hay también una cierta segregación, ¿verdad? Y un cierto distanciamiento simbólico, social, que genera todo tipo de violencias también que se manifiestan o se expresan en el uso o no uso de ciertos espacios públicos. El espacio público como espacio de conflicto revela muchísimas de esas situaciones. Pero resulta que en la Peregrina Magnolias hay 2 centros educativos cuyo funcionamiento depende de la asistencia de personas que viven en el sector de Tibás, en el sector de Garavito y el asentamiento informal. Es decir, la mayor parte de esa población, que es la que mantiene esas escuelas operando, más o menos en un 60-70%, es del otro lado. Entonces, y esas escuelas le dan también, dinamizan mucho comercialmente y mantienen muchos de los servicios que operan en el barrio. Entonces la gente de Peregrina Magnolias dice, bueno, no queremos a la gente del otro lado acá en el barrio, pero sí permitimos que los niños y jóvenes vengan a los centros educativos porque si no, no los cerrarían. Entonces se dan esas situaciones y nos encontramos con que esa franja del río, además del gran daño ambiental que tiene, es actualmente un espacio frontera, un espacio borde. Y lo que procuramos y vimos que era posible también, y la gente tuvo mucha anuencia a explorar esa posibilidad, era a dejar de ver el borde como un punto de desencuentro y verlo más como un punto de encuentro. El borde no como frontera, sino como un espacio integrador. Y ahí la zona como espacio verde, espacio público, espacio de recuperación ecológica con la participación de las comunidades, como espacio también para la producción de ciertas actividades económicas restaurativas, se podía dar articulando esfuerzos de las organizaciones de los 2 barrios. Entonces el espacio se convierte en ese lugar de sutura y de unión. Yo creo que eso así fue uno de los hallazgos más interesantes, ¿verdad? Y tiene que ver justamente con estas situaciones que se replican en todas nuestras ciudades y territorios. Muchas gracias, Manuel. No veo más preguntas. Bueno, tenemos un comentario más de Clara. Bueno, se los voy a leer. Dice, muchas gracias por sus interesantes presentaciones y respuestas. Creo que cohesionaron muy bien juntas en este panel. Me disculpo porque debo retirarme a dar una clase ahora. Perfecto. Muchas gracias, Clara, y por tu participación. A Manuel y a todos por sus respuestas. Nos quedan unos 5 minutos en las que podríamos aprovechar para que Agustín realice el cierre de esta sesión. Bueno, pues lo primero es dar las gracias a la Universidad de Costa Rica en ti, Alejandro, que además hacía mucho que no nos veíamos y ha sido un gusto volverte a ver, aunque sea telemáticamente. Bueno, la sesión creo que además tiene continuidad en una sesión que va a haber a continuación, ¿no? Que creo que va a moderar Paula Kapstein, que está presente y que también es experta en los temas de vulnerabilidad y de periferias interiores. Yo creo que habéis hecho un esfuerzo de relacionar los temas, pero yo me quedaría con los temas que pueden ser más interesantes y sobresalientes de cada caso. Hay 3 casos micro. Uno es un análisis, uno es un trabajo, realmente entiendo un encargo, ¿no? El de Manuel, que ha tenido que hacer un informe concreto para el ayuntamiento, un trabajo de investigación, ¿no? Que es el de IBET, y un trabajo ya de investigación dentro del programa del máster, que es el de Andrés. El que me sorprende más es la intervención de Carola. Yo creo que es un proyecto muy interesante, pero quizá frente a los otros igual echaría de menos entrar en un caso micro, ¿no? Entrar en un caso micro de esos casos de una de las operaciones, ¿no? Ya fuese de las de
la gentrificación invertida o alguna operación de otro tipo, porque mientras en los otros 3 casos queda clara la historia de los habitantes, ¿no? Y casi es lo que también les ha dado mucho interés a los casos, ¿no? Son 3 casos de población que llega a un punto y que de alguna manera se la embolsa, ¿no? Para no se conecte con el resto, ¿no? Cada uno de una manera, ¿no? Manuel nos lo explica ahora, que se embolsa pero se permite una esclusa que permite el funcionamiento del entorno, y ve pues cómo se desembolsa y se van, pero en el caso de Ivette, pues es la complejidad de poder intervenir en un tejido en el que no es fácil de proveer los servicios. Y el caso de Andrés, de que es una expulsión con la excusa de recuperar, ¿no? Bueno, con la excusa, con la realidad de recuperar ese entorno, ¿no? Que incluso en su momento parecía que había unas antiguos espacios arqueológicos, aunque no has citado. Cada uno de los 3 tiene políticas distintas, y yo veo que en el caso mexicano, pues yo que sí, los casos que yo conocía, claro, no eran tanto de población indígena, eran de población que ocupaba ejidos, que luego eran normalizados, etcétera, etcétera, pero parece que esta población indígena queda fuera de esos movimientos y queda fuera incluso del apoyo político de las organizaciones que suelen apoyar a los pobladores, ¿no? Incluso la morfología es muy distinta, ¿no? En el caso de Andrés tiene la fuerza de que pese a todo, el pueblo gitano, en el caso español, yo creo que tiene un estigma mayor o igual al que pueden tener los nicaragüenses en Costa Rica o los indígenas en el caso de Guadalajara, pero sin embargo tiene una cultura reconocida, ¿no? Incluso en su marginación, ¿no? Lo cual también les da una fuerza importante, ¿no? Que yo creo que les hace... son profesionales de la resistencia, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido lo que habría que ver es, yo creo que los criterios interpretativos, la operación masiva, yo creo, del caso venezolano, es importante. Lo que pasa es que nos quedan pendientes, pues eso sí, la genealogía, la historia de los habitantes tiene un origen común, si se han relojado de una manera común, que parece que serían los procesos que se han producido. Sí que existen unos fuertemente identitarios en el caso de los otros 3 casos, y por tanto la posibilidad de generar redes identitarias o solventar las carencias del espacio a través de las redes. Y luego lo que es interesante es un poco pues, la aparición del concepto de derecho a ciudad, derecho al paisaje y otros derechos que nos ha establecido Manuel, con el reconocimiento de un espacio ambiental de calidad muy degradado, pero que podía ser un recurso. No sé si un recurso tal y como aparecen las infografías, ¿no? Yo creo que las infografías no sé si serían reconocidas como espacio por los habitantes. No sé si el espacio que los habitantes visualizan, ¿no? O lo visualizamos nosotros como técnicos por ellos, sí que hay también habría un interés en relacionar los mecanismos de representación. En el caso de Ivette es el más complicado, tiene una fuerte imagen y parece que lo que hacen es que se van, ¿no? Cosa que se van, pero alguien quedará en su lugar, ¿no? Y en el caso de Andrés, pues son espacios fuertemente significados y que lo que ahora es una discusión para realojarlos en otro sitio. Bueno, pues yo creo que en ese sentido Andrés también aporta un análisis bastante profundo y sesudo, no propio normalmente de los estudios urbanísticos, que sitúa en un tema más amplio de las identidades. Entonces me da la impresión de que la suma de los 4 proyectos, la intercambio de información entre ellos los enriquecerá a los 4. Y nada más, de nuevo agradecer a la Universidad de Costa Rica. Creo que tengo que decir una palabra final que hay por aquí, ¿no? Despedida, no, tengo que decir, no, Alejandro, si no me equivoco, voy a hacer mi misión, ¿no? La despedida es que la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador del 5º Congreso Internacional ISUF Costa Rica 2021 agradecen su compañía de interés. Les invitamos a participar en las demás actividades que se llevan a cabo durante semana y en concreto la que va a iniciar mi compañera y amiga Paula Kaisten, la siguiente mesa redonda, y nos pide que revisemos la programación en la página del Congreso o en Facebook, en el que aparece como Congreso ISUF
H minúscula 2021. Tengan todos y todos muy buenos días o tarde, depende en qué lado del mundo se encuentren en este momento. Así que muchas gracias y muchas gracias por todo lo que he aprendido de vosotras y de vosotros, y os dejo, creo que en muy buenas manos y compañía. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Un abrazo y Adiós. gracias por vuestras intervenciones. Yo ahora me toca cenar. Provecho. Provecho, Provecho. Agustín. Hasta Un gusto luego. verte siempre. Hasta luego. Hasta luego.